¿Temes que haya demasiadas expectativas ante tu juego en este partido? No, yo pero lo mismo siempre, espero poder hacer mi juego, no por haber marcado un try del partido pasado o con Rumania de una característica, lo tengo que hacer en este partido. Quiero que mi forma de jugar, a veces sale, a veces no, a veces los rivales te dejan, a veces no me siento esa presión, ojalá que pueda salir más que nada por el bien del equipo, y si no, aportar de donde pueda. Lucas, en los backs se está notando un verdadero recambio en este mundial. En algún momento de los partidos se notó esto, por ahí digamos que son nuevos, que están jugando su primer mundial, o desde un primer momento vos notaste muy aplomados a ustedes, no notaste muy aplomados para afrontar un mundial. No, la verdad que creo que el partido de Inglaterra, por ahí estábamos confiados, pero iba a ser una sorpresa porque bueno, la línea de tres cuartos, ahora Felipe y Horacito, después eran Claro. todos tres cuartos del primer mundial, y nada, creo que reaccionamos muy bien, Santi, Chelo, Tincho creo que jugaron un excelente, bueno, Gonza Camacho un excelente partido, y ahí creo que tomamos confianza y nos dimos cuenta de lo que podíamos hacer. Si agarrás nuestro cuarto los Pumas uno por uno, creo que todos tienen grandes cualidades, tienen buenos, como se dice, buenas herramientas para jugar. Y nada, después si te vas fijando, a pesar de los cambios que se hicieron, el juego se mantuvo, el partido con Rumania jugó Tincho de centro con Santi y Chelo y creo que dieron gran volumen de juego. El partido pasado jugó Felipe, bueno, y pues Tincho y yo cambié el fondo y creo también es bueno que todos los tres cuartos puedan cambiar distintas posiciones, adaptarse, porque nada, creo que tengo que tener confianza, son tres cuartos todos con manos, pase y velocidad, creo que tengo que aprovechar eso, no sé si los Pumas en algún momento tuvieron tres cuartos rápidos, tan rápidos, y te puedes empezar la historia y bueno, eso hay que aprovecharlo. Necesitan mucho más de cabeza.